Hola, soy el profe Vicente otra vez. Estoy grabando este video para mis estudiantes del curso de literatura argentina, pero como es habitual cuando grabo videos solo, este video va a estar disponible para cualquiera que quiera verlo. Hoy vamos a hacer una introducción a Jorge Luis Borges, autor capital de la literatura argentina, un autor conocido internacionalmente. Vamos a tratar de entender por qué Borges ocupa un lugar tan importante en nuestro canon nacional y de qué manera consiguió posicionarse a sí mismo dentro de ese canon, siendo que no parecía ser un canon destinado a albergar en su centro a una figura como Jorge Luis Borges, particularmente por el tipo de géneros que él fue escribiendo y transitando. Así que los invito a ver esta presentación y vamos a ir recorriéndola de a poquito. La pregunta inicial con la que tendríamos que empezar es ¿por qué leemos hoy a Borges? Y en principio a mí se me ocurren algunas respuestas a esa pregunta. La primera y principal es porque Borges reescribe la tradición literaria argentina. Va a tomar muchos de los relatos fundacionales, principalmente el Martín Fierro, que es sin duda uno de ellos, va a reescribirlos, va a insertarse a sí mismo como continuador de esa tradición. Lo hace, por ejemplo, en el cuento El fin, lo hace también en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, pero también tiene ensayos donde él piensa el lugar de la literatura argentina, de manera más notable un ensayo al que le vamos a dedicar otro video que se llama El escritor argentino y la tradición, y precisamente en ese ensayo él trata de responder a la pregunta de cómo trabajar siendo un escritor argentino con la tradición nacional y también con las tradiciones extranjeras o foráneas. El segundo elemento que tenemos que mencionar es el tipo de lenguaje que utiliza Borges en sus textos. Borges va un poco como a contrapelo, a contramano, de aquello que se venía haciendo en literatura argentina hasta el momento. Basta con comparar un autor muy barroco, un autor muy hispanizante hasta cierto punto, un autor con un lenguaje bastante exuberante como es Manuel Mujica Lainez, para ver el contraste que presenta ese autor con un autor como Jorge Luis Borges. Podemos decir que Jorge Luis Borges hizo lo mismo o algo parecido a lo que hizo James Joyce con el inglés, que es reinventar el uso de su idioma, despojarlo, en este caso por parte de Borges, de la herencia hispánica o española, y acercarlo simultáneamente a lo que podríamos llamar las lenguas del pasado y del futuro, el latín como aquello que representaría el pasado y el inglés como aquello que representaría el futuro. ¿Por qué digo que el latín sería la lengua del pasado y el inglés la del futuro? Que recupera ciertos elementos del latín, como por ejemplo cierto uso etimológico de las palabras. Despoja un poco de algunas palabras de su herencia hispánica, como si la evolución del español no hubiese existido y las retrotrae a lo que sería el sentido etimológico latino. Eso lo va a hacer varias veces. Tal vez uno de los ejemplos más concretos de lo que estoy diciendo es el uso de la palabra inquisiciones para el título de dos de sus libros, un libro de ensayos bastante temprano y otro libro de ensayos que va a tener el mismo título que se va a llamar Otras Inquisiciones. Por supuesto, acá Borges lo está despojando de la connotación negativa que en general tiene en castellano la palabra Inquisición por el órgano, digamos, represor o censor que existía durante la época de la conquista española. Y por otro lado, con respecto al inglés, como es sabido, Borges tiene mucha influencia por parte de su familia del inglés como idioma, lo aprende muy tempranamente e incluso muy tempranamente hace una traducción del Príncipe Feliz de Oscar Wilde, y muchas de las construcciones sintácticas, cierto uso de la adjetivación, podríamos pensar que Borges las hereda o las toma del inglés. De alguna manera también por eso Borges es un autor relativamente sencillo de traducir al inglés y es un autor cuya traducción al inglés ha dado buenos frutos, cosa que a veces es mucho más complejo cuando uno intenta traducir ciertos autores castellanos o hispánicos al inglés y tal vez no funciona de la misma manera. Acá hay un ejemplo de ese uso dinámico, sintético que hace Borges del lenguaje en un cuento que sería ya de la última etapa de Borges, un cuento que se llama Las hojas del ciprés, que está en el libro Los Conjurados. Quiero compartir con ustedes la cita. Tengo un solo enemigo. Nunca sabré de qué manera pudo entrar en mi casa la noche del 14 de abril de 1977. Fueron dos las puertas que abrió, la pesada puerta de calle y la de mi breve departamento.
Prendió la luz y me despertó de una pesadilla que no recuerdo, pero en la que había un jardín. Sin alzar la voz, me ordenó que me levantara y vistiera inmediatamente. Se había decidido mi muerte y el sitio destinado a la ejecución quedaba un poco lejos. Como pueden ver, es muy sencillo el idioma la forma en la que utiliza el idioma en este caso Borges. Esto tiene que ver también con esta última etapa de Borges, donde Borges ya estaba ciego y su sintaxis, su redacción se vuelven un poco más sencillas, pero conceptualmente sigue teniendo mucha complejidad en términos de las cosas que él inventa, que él imagina. Me parece que en muchos aspectos la complejidad de Borges no es del tipo lingüístico ni sintáctico, ni siquiera léxico, podríamos decir, porque el léxico de Borges es más bien acotado en algunos aspectos, y sí lo es más de tipo conceptual o intelectual. Es esa la dificultad, es ese el desafío que ofrecen los textos de Borges para el lector. Se ha llamado mucho a Borges escritor posmoderno, entendiendo, digamos, posmodernidad no en el sentido de modernismo y posmodernismo, sino en el sentido de la modernidad y la posmodernidad como periodos históricos. Por supuesto, esto es muy discutible, posiblemente a Borges no le hubiese gustado demasiado esta etiqueta, sobre todo en la última etapa, donde él intentó hasta cierto punto recuperar ciertas imágenes de lo conservador y pensarse o proponerse a sí mismo más como un escritor clásico o clasicista, ¿no? Pero más allá de eso, el tipo de lectura que se suele hacer de Borges como un escritor posmoderno tiene que ver fundamentalmente con el hecho de su concepción de la literatura y sobre la creación literaria. Y en ese sentido hay que mencionar que su desdén por la originalidad, su idea de que toda creación es en definitiva una imitación, una reescritura infinita, su interés por ideas filosóficas como la del eterno retorno, lo acercan bastante a lo que entendemos por posmodernidad. En la medida en que, por ejemplo, acá voy a mostrarles una cita, su primer libro de narrativa, que es Historia Universal de la Infamia, no se propone como un libro original, sino como un libro en el que él recrea argumentos ajenos. Dice en el prólogo de Historia Universal de la Infamia, son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar ajenas historias. Por supuesto, como siempre, a Borges no le creemos del todo, sobre todo cuando habla con timidez o con modestia de sí mismo, porque sabemos que él era bastante consciente de la estatura literaria que tenía o que eventualmente tendría, pero es cierto sí que no le preocupa ocultar de dónde saca, roba, plagia, tergiversa esos argumentos. Y por eso también son tan afines ideas como el apócrifo, ideas como el original inexistente, ideas como la copia, son importantísimas para la estética de Borges. De ahí que después aparezca tematizado, por ejemplo, en cuentos como Pierre Menard, autor del Quijote. También podríamos decir, siguiendo a Piglia, que modificó el modo de leer la literatura argentina y latinoamericana. Dice Piglia en una conferencia extraordinaria que se llama Las Tres Vanguardias, que es un seminario que él dicta en la Universidad de Buenos Aires, si no recuerdo mal, en la década de 1990. Dice Piglia, la operación de Borges ha sido imponer su propia poética como un criterio de lectura que hoy todo el mundo acepta. En otras palabras, una de las razones por las cuales Borges es importante para la literatura argentina es porque Borges impuso su criterio como lector, fue un brillante, extraordinario lector de la literatura argentina e impuso y propuso e impulsó modos de leer la literatura argentina que eran muy novedosos para la época y que de alguna manera servían para ubicarlo en el centro del canon. Como dice Piglia, si yo pongo en el centro del canon la novela, queda pulverizado Borges, no queda nada, precisamente porque él no escribe novelas. Entonces, cierta estética, cierto modo de concebir la literatura argentina, si la pensamos desde la novela como centro, quedaría, digamos, muy marginado Borges en ese canon. Borges consigue correr a la literatura argentina de esa concepción y ubicarse a sí mismo en lo que podríamos llamar el centro del canon literario. Vamos a hablar, como ustedes saben, Borges nace en 1899, muere en 1986. Vamos a hablar fundamentalmente de tres periodos en su obra. Un periodo de juventud que iría aproximadamente desde 1919 hasta 1930. Un periodo de madurez que es el más brillante, más extraordinario, va de 1930 a 1960. Y el último periodo que sería de vejez y ceguera entre 1960 y 1986. Acá puse un stencil que se puede ver todavía hoy en la ciudad de Buenos Aires,
hecho por un grupo de graffiti, de stencil que se llama Cartuneros. Está en la calle de Tucumán al 800, que es donde nació Borges. Si bien Borges se identificó mucho a sí mismo con Palermo como barrio, lo cierto es que nace más cerca del centro de Buenos Aires y eventualmente su familia se muda a lo que va a ser su casa de infancia y el barrio de su infancia, que es Palermo Viejo. En su periodo de juventud, entre 1919 y 1930, Borges va a publicar 3 libros de poesía, 3 libros de ensayo y una biografía: Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, que este año cumplió 100 años y es uno de mis libros favoritos, sin duda, de Borges, Cuaderno San Martín, Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos y Evaristo Carriego. Una cosa que es interesante señalar es que Borges va a eliminar más adelante de sus obras completas esos 3 libros de ensayo de juventud. Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos no están incluidos en las obras completas de Borges por deliberada decisión del autor. Él decide eliminarlos de sus obras completas. Eventualmente esos libros van a ser reeditados en ediciones individuales. Hay ediciones de Alianza, creo que también de Seix Barral, pero no son libros que hayan sido incorporados de manera sistemática en las obras completas de Borges, y eso obedece a una estrategia del autor que toma distancia de esos libros de juventud, y eso va a estar bastante detallado en el otro video que vamos a compartir, que es el video sobre el escritor argentino de la tradición. En ese video Borges justamente reniega, abjura, podríamos decir, usando la palabra borgiana, de su etapa de juventud y toma mucha distancia de esta etapa. Por supuesto, no elimina de sus obras completas los libros de poesía, ni tampoco el libro de ensayo, pero sí los modifica sustancialmente, de varias maneras que quiero detallar. Con respecto a Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, lo que va a hacer Borges es eliminar poemas enteros, cambiar títulos, eliminar versos, modificar palabras. Si uno compara las primeras ediciones y las ediciones de las obras completas de estos 3 libros, van a cambiar notablemente. A veces saca dedicatorias, a veces las modifica. Parecen libros distintos hasta cierto punto. Y con respecto a Evaristo Carriego, que es la única biografía que Borges publica en su vida, que de algún modo sirve para que Borges se invente un precursor, un poeta que lo va a preceder en imaginar literariamente el barrio de Palermo, como es Evaristo Carriego. Una cosa que es interesante es que en realidad es poco el espacio que finalmente termina dedicando a Carriego, a su vida y a su obra en el libro. Y es un libro que va como en constante ampliación hacia otros temas. Empieza a hablar sobre el tango, empieza a hablar sobre un puñal, empieza a hablar sobre compadritos. Borges utiliza esa excusa como para plasmar un universo literario, que es el universo literario que a él le interesa. Después llegamos a lo que sería su etapa de madurez, que se abre con un libro brillante de ensayos, que es Discusión, que después va a tener una segunda edición ampliada en 1957. Precisamente es en esa edición ampliada donde se va a publicar su conferencia El escritor argentino y la tradición. Empiezan sus libros de narrativa, que son absolutamente notables. Historia Universal de la Infamia, de 1935. Ficciones, que inicialmente se conoció como El Jardín de Senderos que se bifurcan, en 1941, y que después se va a ampliar 2 veces como Ficciones en 1944 y como Ficciones por segunda vez en 1956. Y el Aleph, que también tiene una edición ampliada entre 1949 y 1952. Esos 3 libros de narrativa y los 2 libros de ensayo, Discusión y otras Inquisiciones, son quizás el momento más alto, no solamente de Borges, sino tal vez de la literatura argentina, por la importancia que tuvieron, por el impacto, por lo notable que son sus composiciones, sus ideas, sus cuentos. Realmente son libros para volver una y otra vez y que son casi inagotables en su hechura, en su formación. Eventualmente Borges va a ir quedando ciego por una enfermedad hereditaria. También en 1955, después de pasar por algunos trabajos más anodinos, como trabajar en la Biblioteca Miguel Cané, como trabajar como traductor, escribir artículos, dirigir revistas, eventualmente de la mano, digamos, del golpe de Estado que derroca a Juan Domingo Perón en 1955, lo convierten a Borges en director de la Biblioteca Nacional y paralelamente a eso Borges se va quedando ciego, con lo cual escribe un poema muy conocido, que es el poema de los dones, donde él habla acerca de la ironía del destino que lo deja
ciego cuando le da el acceso a la biblioteca. Él que imaginaba que el paraíso era, que una biblioteca era una forma de paraíso, queda ciego irónicamente por una ironía de destino cuando se convierte en director de la Biblioteca Nacional. Lo estoy citando muy mal, perdón, perdón Borges, pero bueno, no voy a citar el poema completo acá. En todo caso, búsquenlo. Nadie rebaje a lágrima o reproche. Bueno, se llama Poema de los Dones. En ese periodo, Borges, digamos, tiene como una especie de parate, tiene que reinventar un poco su forma de escribir, su forma de hacer literatura, también su forma de leer, por supuesto, porque era quizás lo que más le interesaba en el mundo. Él se ha definido muchas veces más como lector que como escritor. Entonces empieza a trabajar con asistentes. Alberto Mangel, que fue director de la Biblioteca Nacional, publicó un libro donde él cuenta sus experiencias como ya de muy joven como asistente de Borges, a quien le leía y a quien ayudaba a escribir. También su madre, Leonora Acevedo de Borges, lo va a ayudar durante muchísimos años hasta que fallece. Y eventualmente va a tener otros colaboradores a lo largo de su vida para poder escuchar las lecturas, para poder dictar sus textos. Esto coincide también con el momento en el que Borges empieza a dar muchas conferencias, muchas charlas, clases en la universidad, clases en institutos privados, clases a las que es invitado. Y bueno, empieza también su difusión a nivel internacional, porque se empieza a ser reconocido como una figura literaria, empiezan también sus viajes por todo el mundo. Y en esa época empiezan los libros como quizás más experimentales, o no sé si experimentales es la palabra, pero quizás más extraños, libros de misceláneas, libros que tienen varios géneros mezclados, ¿no? El Hacedor es uno de ellos, de 1960, Atlas, que tiene textos e imágenes, Los Conjurados, que incluye microcuentos, poemas y relatos. Tiene también, por supuesto, libros más convencionales de narrativa, como El Informe de Brody o como El Libro de Arena. También sigue publicando libros de poesía, como El Otro el Mismo, entre muchos otros, Elogio de la Sombra, entre otros más. Digamos, nunca deja de escribir, nunca deja de publicar. Lo que sí podemos decir es que en esta última etapa, como vimos en la cita de Las hojas del ciprés, su estilo y su forma de escribir se vuelve un poco más sencilla en términos sintácticos. En poesía retorna a la rima, retorna a la forma clásica en muchos de sus poemas. Y bueno, como sabemos, fallece fuera de la Argentina, en Ginebra, en Suiza. Ahí es donde está enterrado, y hay una tumba que se puede visitar. Mucha gente ha grabado videos en homenaje a Borges en ese cementerio. Dijimos entonces que Borges trabaja con varios géneros literarios: la poesía, el ensayo, la biografía en el libro de Evaristo Carriego. También es un gran escritor de prólogos, artículos y crítica literaria. Tiene libros enteros de prólogos. Uno de los más conocidos es Prólogos con un prólogo de prólogos. También Prólogos de la Biblioteca de Babel. Es casi uno de sus géneros predilectos, el prólogo. Y es un gran, enorme prologuista, alguien que sabe decir lo correcto, lo justo, sin meterse en palabreríos, en cosas inútiles, siempre proponiendo algún tipo de lectura lúcida de los textos y autores que está prologando. También cuento, por supuesto, y podríamos sumar a eso incluso el género de la entrevista, que no es un género que él escribe, pero a Borges le agradaba mucho dar entrevistas o ser entrevistado. Entonces hay mucha gente, muchos escritores, periodistas, etcétera, que han publicado libros sobre sus charlas y sus entrevistas con Borges. Uno de mis favoritos, sin duda, es El Palabrista, de Esteban Peikovich, un libro hermoso que les recomiendo inmensamente, y por supuesto hay muchos otros más. Sabemos que Borges no publica novela. Si bien hay varios libros y textos y cuentos donde se conjetura, se juega con la idea de la novela o de un libro imposible de escribir. A Borges le gustaba postular la existencia de libros imposibles sin escribirlos, ¿no? Lo vemos en El Milagro Secreto, lo vemos también, bueno, hay un montón de cuentos, cuando habla de los Hasidim, en fin, hay muchos textos donde él juega con eso. También en uno de sus últimos textos, un texto que se publica en un libro o un volumen póstumo, que es La memoria de Shakespeare, un cuento que juega con la imagen del doble, que se llama 25 de agosto de 1983, donde un viejísimo Borges a punto de morir le cuenta a un Borges un poco más maduro, de unos 60 años, que él va a escribir como su gran libro. Parece como si fuera una suerte de novela, que por supuesto Borges jamás escribe. Borges también intenta en sus textos crear una especie de espacio literario, podríamos decir,
Acá tenemos lo que sería Palermo ahora, un lugar muy hipster, muy lindo, con grandes parques, pero tenemos que pensar que Palermo hace 100 años o hace 120 años, cuando Borges nace, era más bien así, era un lugar de casas bajas, un lugar periférico, un lugar que estaba lejos del centro, un lugar que tenía compadritos, que tenía cuchilleros. Mucho de eso también era una mitología que a Borges le gustaba amplificar. Por supuesto que era un barrio pobre o de clase trabajadora o de clase media baja, pero a Borges le gustaba como un poco jugar exagerando estos elementos y tal vez el cuento donde él lleva esto más a su extremo es un cuento donde él intenta imitar esta habla popular que es Hombre de la esquina rosada. Borges está intentando escribir un cuento en lo que podríamos llamar un idioma lunfardo o coloquial, que es algo que nunca va a repetir nunca más, curiosamente, porque Borges demuestra que tenía talento para hacerlo y sin embargo no lo vuelve a hacer. Otros autores de la literatura argentina sí van a continuar un poco esa línea de lo coloquial, del coloquialismo. Tal vez podríamos decir, aunque en principio muchas veces se pensaron como autores opuestos, antitéticos, que de alguna manera eso es lo que acerca un poquito a Borges y a Art, ¿no? Ese oído por el lenguaje popular o callejero que también vemos notablemente en Roberto Arlt. Acá tenemos una imagen del arroyo Maldonado de Palermo, que es antes de que fuera entubado, que es la actual Avenida Juan B. Justo, y esto se va a repetir muchas veces en los textos y en la geografía de los textos borgianos. También, por supuesto, le interesa mucho la figura del duelo, y no solamente el duelo entre personajes, digamos, de analfabetos o de clases populares como los gauchos o los compadritos, a veces incluso con una diferencia de clases sociales, como vamos a ver en el final del cuento El Sur, sino también duelos intelectuales. Los podemos ver en cuentos como Guayaquil, por ejemplo, donde también aparece el duelo, pero en una vertiente intelectual, los teólogos, por ejemplo, son varios los cuentos de Borges que trabajan y juegan con este aspecto. Por supuesto, hay muchos símbolos que se repiten en la literatura de Borges, como el doble, que aparece una y otra vez en el cuento del otro, en el cuento Borges y yo, en el cuento 25 de agosto de 1983 y otros más, ¿no? El infinito, otro tema que a Borges le gusta trabajar, los espejos, en fin, determinados símbolos que aparecen una y otra vez en su literatura. También el laberinto, que es una buena excusa para sugerir la visita al laberinto de Ligustrina que está en la estancia de Los Álamos, en San Rafael, Mendoza, que tiene la palabra Borges escrita dos veces y que tiene ocultos adentro varios símbolos borgianos. Es una estancia muy bella donde se filmó una serie de especiales de escritores y escritoras hablando sobre la obra de Borges que se llama Conversaciones en el laberinto. Así que los invito también a que vean esa serie de programas especiales que la verdad que valen la pena y se toman muchas vertientes y variantes de la obra de Borges de manera muy, muy interesante. Bueno, espero que esta introducción les haya servido, que los incentive a conocer la obra de Jorge Luis Borges, que es un autor realmente brillante, extraordinario, y por supuesto seguiré promocionándolo, seguiré incentivando su lectura. Vamos a ver en el segundo video que voy a grabar, vamos a hablar un poco sobre Borges y la tradición a partir de una conferencia muy notable y muy influyente que él dicta en 1951 y que se llama El escritor argentino y la tradición. Así que si les gustó este video y si llegaron hasta acá, los invito a que después vean el otro video sobre el escritor argentino y la tradición. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.